Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos con un fallo reciente de la Corte Suprema Argentina que, la verdad, dio que hablar. Es sobre un tema medio técnico, pero con implicancias enormes. La competencia judicial. O sea, ¿quién decide qué en la ciudad de Buenos Aires? Tenemos los extractos del fallo. Es el caso Ferrari contra Levinas, de fines de diciembre de 2024. Y la idea es, desmenuzar un poco esto. Entender qué decidió la mayoría de la Corte, pero sobre todo, meternos fuerte en una disidencia. Hay un voto en contra que plantea una visión muy distinta. Porque acá me parece lo interesante es ver ese choque, ¿no? Entre lo que dice la Constitución sobre la autonomía de Buenos Aires y lo que pasa en la realidad con la justicia. Y este fallo, con esa división, lo muestra perfecto. Bueno, arranquemos por el caso en sí. ¿Cómo empieza todo esto? Mira, empieza como muchos casos. Una demanda por restitución de bienes, daños y perjuicios. Algo bastante estándar, digamos. Ajá. Pero el tema se complica cuando llega el momento de las apelaciones. Ahí surge lo que se llama una contienda de competencia. ¿Entre quiénes? Entre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el TSJ porteño, y una sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Ambos dicen, este caso lo tengo que revisar yo. Claro, y son dos fueros distintos, ¿no? Uno local de Cava y otro nacional. Exactamente. Ahí está el nudo del asunto. El punto técnico es este. ¿Puede el TSJ, que es el Tribunal Máximo de la Ciudad, revisar una sentencia de un tribunal nacional como la Cámara Civil, cuando lo que se discutió es derecho común aplicado en la ciudad? ¿Derecho común te referís a...? Código civil, comercial, penal, las leyes de fondo que rigen en todo el país, pero que en Cava deberían aplicar y revisar sus propios jueces, según la autonomía. Entiendo. ¿Y qué dijo cada uno? El TSJ dijo, sí, soy competente. Invocó la Ley 48, una ley vieja, y dijo que es el superior tribunal de la causa, para temas locales. O sea, la máxima autoridad local. Eso mismo. Pero la Cámara Nacional Civil le dijo, no, momento, nosotros somos un tribunal nacional. Nuestro superior, en todo caso, es la Corte Suprema de la Nación, no el TSJ porteño. Y ahí se armó la contienda. Tal cual. Y cuando pasa eso, el único que puede decidir quién tiene razón es la Corte Suprema de la Nación. Bien, llega el caso a la Corte Suprema. ¿Cómo lo resuelve la mayoría? Se apoyan en fallos anteriores, ¿verdad? Mencionaste Estrada, Di Masio. Sí, esos son los leading cases, digamos. Son fundamentales. Establecen lo que se conoce como la doctrina del superior tribunal de la causa. ¿Qué dice esa doctrina, básicamente? Básicamente que antes de llegar a la Corte Suprema Nacional con un recurso extraordinario federal, tenés que agotar todas las instancias judiciales de la provincia, o en este caso de la ciudad. O sea, primero resolver todo en casa. Exacto. Y se supone que el tribunal más alto de cada provincia o de Cava es la última palabra en cómo se interpreta el derecho local. Primero ellos, después, si hay cuestión federal, la Corte Nacional. Y acá entra a jugar la situación particular de Buenos Aires, que siempre es especial. Claro, acá se complica. La reforma constitucional del 94 le dio a la ciudad autonomía, con facultades propias para legislar y para tener su propia justicia. El famoso artículo 129. Funcionaba como una provincia más en lo judicial. Esa era la idea. Pero el traspaso de los juzgados nacionales que ya existían en la capital federal, los civiles, comerciales, penales, laborales, a la órbita de la ciudad, eso viene lentísimo. Muy lento. Décadas. Décadas. Es un mandato constitucional que está ahí, pendiente, lleno de idas y vueltas políticas, legales. Casi 30 años y todavía no se completó del todo. ¿Y la Corte, la mayoría, reconoce esta demora en el fallo o la ignora? No, la reconoce y es muy crítica. Hablan de inmovilismo. Fuerte. Sí, y de una situación anómala. Dicen que es raro, problemático, que 30 años después de la reforma sigan existiendo juzgados nacionales metidos en temas puramente locales de la ciudad. Temas que, según la Constitución, ya tendrían que estar en manos de jueces porteños. Es casi como admitir que algo falló, institucionalmente. Totalmente. Es una admisión de un proceso inconcluso y, digamos, frustrante. Pero entonces, si reconocen esa anomalía, ¿cómo justifican darle igual la competencia al TSJ ahora? Si los tribunales nacionales siguen siendo nacionales porque el traspaso no se hizo.
no sé, ¿no es contradictorio? Bueno, ahí está el corazón del argumento de la mayoría. Y es donde choca de frente con la disidencia. La mayoría dice, ok, la situación es anómala, la transferencia está incompleta, pero tenemos que mirar la finalidad de la Constitución y de la Ley 48. ¿La finalidad? Sí. Argumentan que si la Constitución le dio autonomía a Cava y previó una justicia propia, entonces el TSJ tiene que ser considerado el órgano máximo de la ciudad para interpretar el derecho local. No podemos esperar eternamente a la política. Entiendo. Es como decir, apliquemos el espíritu de la Constitución ya. Exacto. Entonces, concluyen que el TSJ es el encargado de revisar las sentencias definitivas de cualquier tribunal que aplique derecho común porteño dentro de Cava. No importa si ese tribunal es formalmente nacional, si está actuando sobre temas locales, por esta transferencia pendiente, materialmente su superior local es el TSJ. Es una interpretación audaz, digamos, busca darle efectividad a la autonomía ahora mismo. Es una interpretación finalista, sí. Prioriza el objetivo constitucional sobre la estructura actual, un poco anómala. Ok. Entonces, conectando con la idea de federalismo y autonomía que mencionabas. Claro, la mayoría parece decir, para respetar ese diseño federal y la autonomía que la Constitución quiso para Cava, la última palabra sobre el derecho local la tiene que tener el TSJ, antes de pensar en ir a la Corte Nacional. Es una forma de empezar a cerrar esa anomalía desde el Poder Judicial. Algo así. Consideran que el TSJ es el órgano encargado de conocer en los recursos extraordinarios, incluso de la justicia nacional ordinaria, cuando actúa en temas locales. Le dan preeminencia al diseño constitucional sobre la realidad trabada. Bien, entonces, la conclusión de la mayoría es clara. El Tribunal Superior de Justicia de Cava sí es competente. Caso cerrado para ellos. Caso cerrado para la mayoría, sí. Declaran la competencia del TSJ en este caso. Pero, como dijimos al principio, la historia no termina ahí. Porque hubo una disidencia. Y no una cualquiera, sino la del juez Carlos Rosenkrantz. Parece que ve las cosas de una manera muy diferente. Totalmente diferente. Es una visión casi opuesta en su fundamento. A ver, contame, ¿desde dónde parte él? Rosenkrantz también reconoce la autonomía de Cava y el objetivo final obvio, pero su foco está puesto en otro lado, en la realidad, en la estructura jurídica y orgánica que existe hoy. En el cómo son las cosas ahora, no en cómo deberían ser. Exactamente. Y lo que dice es, mira, hoy por hoy, los tribunales nacionales que todavía juzgan temas locales en Cava, como la Cámara Civil de este caso, y los tribunales propios de la ciudad, como el TSJ, pertenecen a dos poderes judiciales distintos, separados. No hay una línea jerárquica entre ellos. O sea, ¿niega que el TSJ pueda ser el superior de la Cámara Nacional? Tal cual. Argumenta que no existe esa relación que permita al TSJ revisar las decisiones de la Cámara Nacional Civil, al menos no mientras no se complete la transferencia. Pero si él mismo reconoce la anomalía de que existan tribunales nacionales haciendo trabajo local, ¿no es un poco mantener el status quo que todos critican? ¿Cómo justifica esa separación que va contra la idea de la reforma del 94? Bueno, esa es la gran pregunta y la tensión que aborda la disidencia. Rosenkrantz no defiende la anomalía, pero dice que la solución no puede ser que la Corte, por sí sola, cambie las reglas de juego y las estructuras legales que están vigentes hoy. ¿Y cuáles son sus argumentos para decir eso? Son varios puntos, y están conectados. Primero, insiste mucho en que la competencia de estos juzgados nacionales en temas locales es transitoria. La Constitución y las leyes, como la Ley Cafiero, la 24588, dicen que son nacionales hasta que se haga la transferencia por convenio nación-ciudad. O sea que su naturaleza nacional actual es temporal, pero sigue siendo nacional. Exacto. Segundo, recalca algo muy concreto. Los jueces de esos tribunales nacionales los nombra el Poder Nacional, Presidente y Senado. Su presupuesto es nacional. Dependen del Consejo de la Magistratura de la Nación. No son jueces porteños en su estructura. Claro, no forman parte del Poder Judicial de Cava. ¿Para nada? Tercero, se agarra del estatus especial de Cava. Dice, sí, es autónoma, pero su régimen, sobre todo el judicial, todavía no es igual al de una provincia. Justamente por esa transferencia que no se hizo. La autonomía judicial está en construcción, no terminada. Entiendo los puntos.
Y el cuarto punto, que es quizá el más, institucional, critica fuerte a la mayoría diciendo que su decisión altera toda la estructura de apelaciones que fijan las leyes actuales, como la vieja Ley 4055 que regulaba esto en Capital. ¿Y por qué sería grave eso? Porque dice que genera una grave distorsión en la separación de poderes. Considera que poner a un tribunal local, el TSJ, a revisar a un tribunal nacional antes de que se complete formalmente la transferencia, con plata, personal, edificios, todo acordado políticamente y por ley, es meterse en un terreno que no le corresponde a la Corte. Es decir, ¿la Corte estaría legislando o tomando decisiones políticas? Algo así. Estaría imponiendo judicialmente un resultado que, según la Constitución y la Ley Cafiero, necesita acuerdos políticos y leyes específicas que todavía no están del todo. Es como saltearse pasos institucionales. A ver si entiendo la lógica de la disidencia. Sería, una cosa es el objetivo final, la autonomía plena, que todos queremos. Otra cosa es la foto de hoy. Dos sistemas judiciales, nacional ordinario y el de Cava, que conviven pero no están integrados. Y mientras no se haga esa integración por los canales políticos y legales que se previeron, bueno, las cosas siguen como están. Los tribunales nacionales son nacionales y el TSJ no puede actuar como su jefe. Es exactamente esa la postura. Pone el foco en el cómo se llega a la meta, respetando las etapas y quién tiene que hacer qué. Ve la decisión de la mayoría como un atajo judicial. Un atajo. Sí, como un intento de la Corte de apurar un proceso que está trabado en la política, diciendo, bueno, si ustedes no lo hacen, lo hacemos nosotros por vía interpretativa. Y Rosencrantz dice, no, ese no es nuestro rol. Propone mantener el esquema viejo, que las apelaciones de la Justicia Nacional vayan eventualmente a la Corte Federal hasta que la transferencia se haga bien, ordenada y legalmente. Prioriza la estructura legal actual y la división de poderes, aunque eso signifique seguir con la anomalía. Exacto. Es una visión más cauta, si querés, o más respetuosa de los procesos políticos, según cómo lo mires. Clarísimo. Entonces, para Rosencrantz, la conclusión es la opuesta a la mayoría. Totalmente opuesta. Coincide con lo que ya había dicho el Procurador General interino. El TSJ de Cava no tiene competencia en este caso. Cero competencia. Propone devolverle el expediente a la Cámara Nacional Civil. Bueno, tenemos las dos posturas sobre la mesa. Y son posturas fuertes, bien argumentadas, desde lógicas distintas. Por un lado, la mayoría. Impulsa el objetivo constitucional de la autonomía. Aplica la doctrina del Superior Tribunal ya mismo, como para forzar un poco la realidad hacia la Constitución. Y por el otro, la disidencia. Se planta en la ley y la estructura de hoy, diciendo, momento, esto requiere un proceso político y legal que no se completó. La Corte no puede reemplazar eso. Resalta que los tribunales nacionales, hoy, son nacionales, y advierte de los problemas de cambiar las reglas de apelación sin una ley clara para esta transición. Esta fractura en la Corte sobre un tema tan central, ¿qué nos dice en el fondo? Más allá del caso Ferrari, ¿qué revela? Revela mucho. Primero, lo obvio. Cómo sobre las mismas normas se pueden construir interpretaciones tan distintas. Depende de qué priorices. El fin último, la mayoría, o el procedimiento y la estructura actual, la disidencia. La tensión entre el deber ser constitucional y el ser actual. Tal cual. Y segundo, y esto es muy argentino creo yo, expone las dificultades enormes, políticas sobre todo, para llevar a la práctica cambios constitucionales grandes que necesitan acuerdos entre nación y ciudad, como esta transferencia de justicia. El fallo es un síntoma de ese nudo político que lleva 30 años sin desatarse del todo. Y nos deja picando una pregunta sobre el rol de la justicia, ¿no? Cuando la política se empantana así. Exactamente. Ese es el debate de fondo que este fallo, con esa disidencia tan marcada, pone sobre la mesa. ¿Qué hace la Corte? ¿Se queda esperando que los políticos se pongan de acuerdo aunque pasen décadas y la Constitución siga sin cumplirse plenamente? Esa sería la postura más deferente, la de la disidencia. ¿O tiene que tomar un rol más activo? Claro, o debe la Corte, como parece hacer la mayoría, empujar la interpretación de las normas para acercarse al objetivo constitucional, aunque eso implique tensionar las estructuras actuales y quizás meterse un poco en el terreno de los otros poderes. Es el dilema clásico. Activismo judicial para concretar derechos versus prudencia y respeto a la división de poderes. El eterno dilema.
Y este fallo es un ejemplo clarísimo de cómo esas dos filosofías chocan en la práctica ante un problema real y persistente. No hay una respuesta fácil, ¿eh? Bueno, para ir cerrando, la Corte Suprema por mayoría dio un paso importante. Reconoció la competencia del TSJ porteño sobre fallos de tribunales nacionales en temas locales. Busca avanzar hacia la autonomía judicial. Pero ojo, la disidencia es muy potente. Es un llamado de atención fuerte sobre la realidad de una transferencia incompleta y sobre los riesgos de alterar las estructuras por vía judicial sin el respaldo político y legal completo. Nos queda esa imagen central de la tensión, ¿no? Entre la autonomía prometida en la Constitución para Buenos Aires y la realidad complicada, lenta, politizada de hacerla efectiva en la justicia. Este fallo es una radiografía de esa tensión. Tal cual. No resuelve la tensión, la expone. Muestra las distintas miradas que hay en el máximo tribunal sobre cómo lidiar con ella. Y nos deja una pregunta para pensar, ¿no? Para la gente que litiga en Buenos Aires, para el ciudadano común. ¿Qué enfoque creen que a la larga es mejor para tener una justicia más clara, más predecible? Es la pregunta del millón. Este impulso de la mayoría que acelera hacia la autonomía, asumiendo que el TSJ ya es el jefe local para todo, aunque genere quizás alguna confusión o conflicto en el mientras tanto. O la cautela de la disidencia, que prefiera mantener las reglas conocidas y esperar a la política, aunque eso signifique seguir con esta justicia medio bicéfala y anómala por quién sabe cuánto tiempo más. Una pregunta que seguro va a seguir generando debates. Mucho debate.